Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Pablo Bevilacqua nos va a brindar información muy importante para los consorcios, cuáles son los riesgos que afrontan y qué seguros existen para protegerse contra ellos. También Hernán Perrone nos va a hablar de la recuperación del mercado inmobiliario tras el mejor febrero de los últimos 6 años para la compra-venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Y Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista José Seabra Cerrate para analizar los hechos más destacados en manera económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales, y el mercado local terminó el mes de marzo en gran forma con un fuerte crecimiento en las cotizaciones de las acciones y los bonos argentinos. En el caso de las acciones tenemos un crecimiento de cerca del 18% en dólares del índice Merval, y en el caso de los bonos subas de hasta el 22%. Estamos hablando de subas en dólares a lo largo de los últimos 30 días. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, viene empezando mucho, ¿no? En el entusiasmo de los inversores, el fuerte compromiso fiscal que viene mostrando el gobierno, la desaceleración de la inflación. También hablamos antes de iniciar el bloque la baja de las tasas de interés, y también ver que a pesar, ¿no?, de este profundo ajuste, el presidente Milei mantiene un nivel de popularidad bastante razonable, ¿no? Sí, eso es una carta alentadora para la sostenibilidad de esto en el tiempo, ¿no? Quizás lo más flojo, lo que más puede llegar a preocupar al mercado puede estar desde ese lado, desde el lado de ¿y qué pasa si no aprueban la ley de bases y de alguna manera esa recuperación en B no se da? Todavía falta ese capítulo, ¿no? El capítulo político, el capítulo claro, legislativo, ¿no? Desde el punto de vista de la encadenación que vos decías, ancla fiscal, que implica que el gobierno está gastando menos de lo que recauda, con ese superávit no solo no imprime para financiar al Tesoro, sino que hasta le recompra bonos que le ha colocado en el pasado, ¿sí? El dólar bajando 25%, ¿sí? Y eso, desde el punto de vista de las tasas, genera una baja de inflación, baja de expectativa de inflación. Hemos visto una baja de 35 puntos en las tasas de plazo fijo, 20 en las tasas del Banco Central, y obviamente toda baja de tasas implica aumento general de precios, ¿no? Entonces, el mercado está viviendo un boom, sobre todo con las acciones bancarias en este sentido, y te diría que, por lo que se ve de los índices de alta frecuencia, puede ser que el mes de marzo la inflación dé cerca del 11,5, es decir, continúe bajando la inflación. Abril podría dar 9, y eso podría implicar nuevos recortes del Banco Central de tasas de 15 puntos en ambos meses, con lo cual esa nueva reducción de tasas es alentadora para el mercado. Muy bien, más adelante en el programa vamos a ver, después con este panorama, cuáles son las recomendaciones que podemos hacerle a los inversores que quieren apostar al mercado local. Pero ahora nos vamos a trasladar al mercado de seguros para brindarle información muy importante a los consorcios. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, Pablo, ¿cuáles son los riesgos, ¿no?, más importantes a los que están expuestos los consorcios? El consorcio tiene, digamos así, los riesgos centrales son los que surgen de la responsabilidad civil que tienen hacia los terceros y los de incendio. Normalmente un incendio en un consorcio de un departamento es la destrucción total, no es como una casa. Y la responsabilidad civil es porque donde se establecen las mayores sumas o mayores pérdidas de los reclamos. Vemos un incidente que hubo hace poco. Como un ejemplo, ¿no?, de un caso de responsabilidad civil, claro, de un consorcio es el accidente de la semana pasada, ¿no?, la caída de la baranda ahí en Recoleta. Claro, se cae la baranda. Entonces, todo, digamos, esto hay que entender, todo lo que es la cáscara del edificio es común, que hay que entenderlo, que las partes comunes de un edificio son alrededor del 70%, entre el 60 y el 70%, depende del tipo de edificio. Y eso es responsabilidad del consorcio. Eso es responsabilidad del consorcio. Después, si el dueño agregó cosas a la baranda,
que pudieran haber causado eso, bueno, ya es agravación de riesgo y eso es una discusión entre el propietario y el consorcio y se dirimirá judicialmente. En principio, más allá de ese detalle, la indemnización a la víctima la va a tener que afrontar el consorcio va a tener que afrontarla junto con el propietario. Obviamente, Ambos. el consorcio, uno imagina que contrató un seguro y esa es la idea, ¿no? Los seguros que contratan los consorcios los pueden proteger contra este tipo de eventos. Exacto, las pólizas del consorcio ya hace años que se comercializan en el mercado, son de coberturas muy amplias, incluyen un montón de incisos, entre ellos la guarda de vehículos, los matafuegos, las cámaras, el robo, la rotura de los cristales, que son de las partes comunes. Y uno de los temas que siempre hay que recordar es que la cobertura de incendio del edificio es con el concepto de por rata, o sea, hay que asegurar el valor del edificio a valor de reconstrucción real. Si se asegura tanto, si se toma el seguro por las partes comunes y partes propias, el seguro va a responder de esa manera. Va a responder por las partes comunes y por las partes propias. Si se aseguran solamente las partes comunes, va a alcanzar para las partes comunes. Oye, fundamental, Pablo, en un momento como este, ir actualizando las sumas aseguradas, ¿no? Las Vital, pólizas. primero, inclusive si la póliza se hace en dólares, también revisarla. Pero en pesos, inclusive si lleva cláusulas de ajuste o se prometen cláusulas de ajuste, revisar las pólizas, las sumas aseguradas, porque un infraseguro puede causar un daño importante en un consorcio. Es como un barco, ¿no? Todos ponen, o sea, todos los consorcistas participan de la pérdida. Viene en el resumen, viene lo que hay que poner para un gasto. Entonces, si la suma asegurada de la póliza no alcanza, van a tener que poner todos. Entre todos tienen que poner lo que falta. Muy bien, fantástico. Vamos a completar este primer bloque con información de los mercados de capitales y ahora nos vamos a trasladar al ámbito internacional, donde con menos brillo, pero también con un buen desempeño, los índices bursátiles norteamericanos redondearon un buen mes de marzo y están completando un primer trimestre con muy buenos números, con un crecimiento en las cotizaciones en promedio de entre el 5 y el 10%, depende de qué índice tomemos. ¿Es así, Ale? Correcto, sí, 10% aproximadamente en lo que va del año, 5.200 puntos el S&P 500. Hay que tener en cuenta que es el máximo histórico del S&P 500, ¿sí? Superando a los máximos post-pandemia que había tenido, luego del recorte que vimos con la suba fuerte de tasas que hizo la Fed. Hoy la Fed se encuentra un poco escéptica, te diría, respecto del movimiento de la inflación a la baja, y el mercado lo está empezando a notar. A principio de año se esperaba 5 reducciones de tasas durante el año, luego esto bajó a 3 y ahora hay un sector del mercado que está empezando a pensar que podría haber solo 2 bajas de tasas, es decir, del 5,5% al 5%. Lo que podría afectar la evolución del mercado en los próximos meses, ¿no? Sí, el mercado viene, como te digo, en tendencia alcista, ahora en máximos históricos, quizá puede dar un 10% más, pero a partir de ahí, cerca de los 5.500 puntos, creo que a los inversores ya nos empiezan a temblar un poquito las piernas, ¿no? Bueno, con estos dos pantallazos que dimos sobre el mercado local e internacional, el próximo bloque vamos a completar con algunas recomendaciones para los inversores. Pero ahora cerramos este bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Como ves ahí la información de contacto debajo de la pantalla. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos.
La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Abrimos un nuevo bloque con información sobre el sector inmobiliario y según los últimos datos publicados hace pocos días, la compra-venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires registró el mejor febrero de los últimos 6 años en línea con lo que se viene viendo en el mercado financiero. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿se espera que esta tendencia se sostenga en los próximos meses, Hernán? Bueno, esperamos que sí. Es una tendencia que viene ya del último trimestre del año pasado y bueno, y continúa en este 2024. Así que esperamos que sí, que siga este crecimiento. Va a depender de lo que pase de aquí en adelante, pero bueno, parece que es la tendencia. ¿Y los motores de este crecimiento son parecidos a los del mercado financiero? Yo creo que acá está jugando la expectativa de la gente, a diferencia del año pasado, donde quizás era más por un temor a lo que iba a pasar. Yo creo que hay expectativa y acompaña que los inmuebles están baratos a lo que fue históricamente y a lo que tiene que ver con comparando, digamos, a nivel internacional, ¿no? Claro, como que se ve una oportunidad en el mercado inmobiliario. Se ve una oportunidad con el dólar quieto. Si esto realmente va hacia adelante como todos esperamos, podrían aparecer los créditos como ya sucedió en el 2015, 16, 17 y eso haría que sí, los precios realmente ahí sí aumenten, por lo cual el que compre ahora puede estar haciendo un muy buen negocio. En principio ahora en estos primeros meses los precios que están estables, ¿no? Los precios dejaron de caer, no han aumentado. Quizás lo que sí se nota es que hay una menor negociación en el cierre de venta. Claro. Se está dando en un entorno, por lo menos como lo tenemos medidos nosotros, de un 6% en la negociación, donde el año pasado quizás se hablaba más de un 10, 12, 15, hasta un 15% de negociación. Eso es lo que cambió. Muy bien. ¿Y cuál es tu recomendación para aquellos, ¿no?, que están evaluando vender en el caso de los propietarios y para aquellos que están evaluando comprar en el caso de posibles inversores o de aquellos que quieren, ¿no?, agrandar su vivienda, ¿no? Bien, más allá de lo financiero, yo creo que tiene mucho que ver con la necesidad de cada familia en cada momento. Siempre es momento de comprar o vender. Yo al vendedor le diría que si tiene una necesidad es un buen momento porque si las propiedades suben o bajan, la de él también. Y el comprador que necesita quizás comprar para ganar metros, es un buen momento porque compra mucho más metros ahora de lo que compraba hace 5 años y de lo que seguramente va a comprar a fin de año. Y en el caso de alguien que están viendo esto como una oportunidad de inversión. Bueno, sí, es una gran oportunidad. Primero por la seguridad. Segundo porque hoy apareció la renta nuevamente, lo que es locación, a partir del DNU. Y eso ha incrementado la rentabilidad de los alquileres, por lo cual sí, creo que es seguro y es muy rentable hoy también tener una propiedad, ¿no? Muy bien, fantástico. Muchas gracias. No, por favor. Vamos a completar ahora este programa, este bloque, con información sobre los mercados de capitales. Habíamos dicho, ¿no?, que dimos un pantallazo sobre lo sucedido a nivel local y a nivel internacional. Vamos a algunas recomendaciones a partir justamente de ese panorama que hemos planteado, ¿vale? Bueno, para los conservadores, te traigo 2 CDRs hoy. ¿Sí? Las dos las pueden comprar en pesos o en dólares en el mercado local a través de CDRs. Para los conservadores, Altria Group, MO es el símbolo. Una tabaquera con muchísimos años de trayectoria. Una empresa dueña de Marlboro, ¿no? Correcto. Que paga 9% de dividendo al año, gran pagadora de dividendo, y que su precio sobre ganancias es de 9 también. Recordemos que hay que restarle, ¿no?, el impuesto que cobra Estados Unidos, ¿no? Siempre hay que restarle eso, pero
Pensá que que no es bajo. el price earning, el precio sobre ganancias es de 9, cuando el mercado se está yendo casi a 22 de price earning en promedio. Eso hay que empezar a sopesarlo en el mercado, y es importante ver que esas Magnificent Seven, como las llaman, ¿no? A Apple, Amazon, digamos Meta, a las grandes empresas, se multiplicaron por 3 desde el 2020, mientras que el mercado se multiplicó por 1.7. Entonces ahí hay oportunidades. Pero es interesante además también saber eso, ¿no? Que los inversores conservadores también tienen su lugar en el mercado accionario, ¿no? Y para los agresivos, Tesla está 40% bajo desde los máximos, y si bien su price earning es de 41, hay que empezar a interpretarla no como una automotriz, que suelen tener price earning bajos, inclusive debajo de 10, ¿sí? Hay que empezar a pensarla como una empresa tecnológica, y que va por ese lado Tesla. En ese sentido, un price earning de 41 para una tecnológica no parece elevado. Muy bien, fantástico. Recordemos, ¿no?, que estas alternativas están disponibles para todas aquellas personas que tienen una cuenta comitente en una institución del mercado de capitales local, ¿no? Sí, como siempre te digo, llaman a asesordeinversiones.com y lo vamos a atender. Cuentas además que son muy fáciles de abrir, ¿no? Sí, súper fáciles, todo online hoy por el celular. Antes, años atrás, había que presentar, ¿no?, un montón de documentación, es mucho más sencillo. Sí, ahora son unos clics en el teléfono, así que va mejor la cosa. Muy bien, perfecto. Con estas recomendaciones de Alejandro Bianchi cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Ciaba Serrate. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Ciaba Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más Gracias aquí. por la invitación. Y de acuerdo a los últimos datos, la actividad económica cayó un 6% interanual en febrero, un 5,6% en el primer bimestre del año, bajo los efectos del reordenamiento económico que está emprendiendo el gobierno. Existen algunas señales de que podríamos estar tocando fondo. José, de acuerdo a tu lectura de los datos, ¿ves esto como algo posible? No imposible, difícil a esta altura, más probable en los próximos 3 meses. Para mí estaba en una recesión, obviamente esta etapa de ajustes de shock y provoca reciente, digamos, tanto la actividad como el gasto de manera notable. Sería muy positivo haber tocado fondo a esta altura, todavía falta un poco más y a lo mejor no estamos tan lejos, pero no estamos justo en ese momento. Todavía restan, ¿no?, golpes importantes para el bolsillo, ¿no?, como el aumento del precio del gas, ¿no? Que exacto, aunque a lo mejor se dosifican, habría que ver ese aspecto, pero creo que para el final, digamos, de este trimestre en el cual estamos entrando, ahí sí es mucho más probable que podamos haber tocado fondo. Creo que por el otro lado, digamos, estamos viendo una caída de la inflación medida en tiempo real muy importante, después de un ajuste de tipo de cambio sumamente agresivo y después de haber sacado los controles y las regulaciones que tenían bajo la alfombra encerrado mucho atraso de precios.
Así que la combinación de los elementos creo que es positiva, sobre todo si uno la combina con el hecho de que las encuestas están mostrando que la población y sobre todo la capa de ingresos medios que está sufriendo esto mantiene, digamos, un apoyo al plan y mantiene la esperanza, digamos. En la medida que eso sea posible, es más probable que podamos ver el fondo en una posición no muy distante a esta. Hay mucho debate, ¿no?, respecto si la actividad económica se va a recuperar en forma de V o en forma de U. ¿Por cuál de estas letras te inclinás vos? Bueno, tu pregunta presupone que va a haber una recuperación, lo cual es una visión optimista. Uno debería esperar que la recuperación... Uno siempre espera que la recuperación puede ser sea... una U con una panza muy larga, ¿no?, en la base. Sí, creo que hay... Como el ajuste es de shock, la recuperación, si las cosas funcionan bien, la recuperación puede ser más rápida, más pujante. Creo que ese es un escenario, pero el otro tampoco es malo, que la recuperación demore un poco más, tampoco es negativo. Creo que es importante observar y que la población entienda que el sacrificio que está haciendo, que es muy grande, porque el ajuste esta vez es en serio, que ese sacrificio redunda en un beneficio. Y ver eso en una fecha más o menos temprana creo que es el elemento clave. Después, si uno le puede sumar no solo la caída de la inflación, a la estabilidad cambiaria, que creo que es el ancla nominal que tenía el programa en el corto plazo, una recuperación o señales de recuperación, ahí uno puede decir que las cosas han funcionado bien. Creo que es muy clave el mes de mayo, donde se va a producir la 8ª revisión del acuerdo con el fondo. Por alguna razón, el pacto con los gobernadores se ha estipulado firmar el 25 de mayo, que es una fecha bastante distante, y creo que ahí entran en juego esta convicción del gobierno de que va a poder poner sobre la mesa un número de inflación de un solo dígito mensual en abril a lo mejor, y se va a conocer en mayo. Y creo que si de la revisión con el fondo sale un programa que sea el actual pero ajustado y con algunas promesas de fondo hacia adelante, también creo que podemos ver para fines de mayo alguna reducción más agresiva de las restricciones cambiarias. No digo el levantamiento pleno del cepo, pero una señal de que vamos en esa dirección. Ese cóctel, si se logra ensamblar, sería muy, muy positivo. El objetivo, sin duda, del gobierno con este plan económico de shock es dar señales para reactivar, ¿no?, la inversión privada que en los últimos 10 años se ha estancado profundamente, ¿no? Sí. Ahí hay un contratiempo. Creo que se ha avanzado mucho en el programa de sinceramiento, la primera parte del programa económico. Falta definir un programa de estabilización más claro, con metas más precisas, con una definición más clara de los instrumentos y además con un régimen cambiario claramente especificado. ¿Crees que eso está previsto en el Yo me imagino que sí, plan? o uno podría decir al revés, sin conocer la cocina, se está construyendo cimientos y esos cimientos pueden soportar más adelante esta definición de un programa de estabilización más claro, más contundente, con metas de inflación y con un régimen, digamos, cambiario, apuntando a una liberación y unificación, que creo que es lo que están en mente. O sea que podemos tomar por varios atajos, pero lo que se está haciendo ahora es plenamente compatible con ese escenario. ¿Crees igual que la apertura del cepo está ligada a ese plan de estabilización que está faltando? La apertura del cepo, en principio, para pensarla, uno tendría que haber logrado cosas que ya se lograron. Primero, evitar entrar en incumplimiento con el fondo, que fue lo primero que se arregló. Reflotar el acuerdo, evitar el incumplimiento, recomponer la posición de reservas. No nos olvidemos que aún habiendo comprado 11.000 millones de dólares, todavía la posición neta de reservas del Banco Central es negativa. Y creo que era también muy importante demostrar que el ajuste fiscal y el déficit cero no eran solamente una promesa, como tantas veces, sino claramente una obsesión del gobierno. Una vez que uno avance ahí en ese terreno, pasa a ser viable levantar el cepo en las condiciones que el gobierno, me imagino, que va a tener presente, es decir, hacer esa maniobra sin correr el riesgo de que esa maniobra haga fracasar los otros puntos donde se ha logrado avanzar. El gobierno, mientras tanto, no insiste en este ritmo de devaluación, ¿no?, del 2% mensual, y ayer el presidente, ¿no?, ayer Milei mismo cuestionó a aquellos, ¿no?, que piden cambiar este ritmo de devaluación. Pero da la impresión de que continuar, ¿no?, con este ritmo de devaluación puede complicar en algún momento la apertura del cepo, porque uno recomendaría abrir el cepo con un tipo de cambio real alto, no uno bajo. Bueno, ahí hay un problema. Creo que el gobierno definió devaluar más de lo esperado inicialmente
y salir con un PEG al 2%, que creo que fue un acierto comparado a no definir ninguna pauta de devaluación del peso. Pero claramente ahí nos está faltando cuál es el régimen cambiario al que queremos ir. Entonces, poco serviría ajustar el PEG si después vamos a ir a otra configuración. Vamos a querer un tipo de cambio flotante, qué apoyo vamos a tener, qué posición de reserva vamos a tener. Esos datos son más importantes que acelerar el PEG por 2 o 3 meses, con lo cual uno no va a corregir el problema de fondo. Pero hay un problema en el sentido del atraso cambiario y hay un problema que cuando uno tiene una inflación muy alta, brecha muy alta, queda en un segundo plano, pero digamos es que el costo argentino... Pero mientras más demoramos la corrección, ¿no?, de ese cambio en el ritmo de evaluación, mayor va a ser el salto después al momento de la apertura del cepo. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque si hay entrada de capitales, a lo mejor tampoco hay ningún salto, ¿no? Y esto nos recuerda cuando se plantean esquemas de tipo de cambio fijo, la propia dolarización, que sí podemos bajar la inflación, pero después podemos tener un problema con el tipo de cambio real si lo tenemos que ajustar, ¿no? Pero bueno, mientras tanto... Creo que el gobierno no va a hacer nada, va a mantener esto. Lo que dijo Milei creo que refleja la idea del gobierno, no tocar el PEG. Pero sí, para mayo o junio, tener definido de una manera más clara cuál es el programa específico de estabilización, es decir, a qué inflación queremos ir, a qué velocidad. Y ahí va a estar, me parece, definido un régimen cambiario, si no ejecutado, hacia dónde queremos ir con el régimen cambiario, y ahí va a haber una respuesta al PEG, que puede ser positiva o no. Muy bien, José, muchas gracias. Gracias a vos, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista José Seabra Serrate sobre la situación de la economía y los desafíos que enfrentamos en estos próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.